Capítulo 2. La proteína pegajosa. El papel del gluten en la inflamación cerebral no solo afecta a tu intestino. Dime qué comes y te diré quién eres. Antoine Brillant-Savarin, 1755-1826. Casi todo mundo ha experimentado las punzadas de una cefalia intensa y la agonía de una congestión grave. En varios casos podemos señalar una probable causa cuando experimentamos los síntomas, como haber pasado todo el día frente a la computadora, en el caso de un dolor de cabeza por estrés, o el habernos contagiado de un virus de la gripe estacional cuando nos duele pasar saliva y la nariz se nos tapa. Para aliviar los síntomas con frecuencia recurrimos a remedios que no requieren receta médica hasta que el cuerpo regresa a su estado normal y saludable. Pero, ¿qué se hace cuando los síntomas no desaparecen y el culpable es más difícil de señalar? ¿Qué pasa si, como muchos de los pacientes con los que trato, te encuentras durante años en una guerra interminable contra el dolor y la miseria? Desde que tenía uso de razón, Fran luchaba por deshacerse de la sensación punzante de su cabeza. Cuando la revisé por primera vez, un día caluroso de enero, ella era una mujer de 63 años que se comportaba tan amable como se lo permitían sus jaquecas cotidianas. Ya había probado todos los típicos medicamentos para el dolor de cabeza y entonces se encontraba tomando Sumatriptan, un medicamento fuerte para combatir la migraña, varias veces por semana. Al revisar su historial médico, noté que tenía 20 y tantos años y se sometió a una cirugía intestinal exploratoria porque sufría de incomodidad intestinal severa. Como parte de la evaluación, le hice la prueba de la intolerancia al gluten y, como era de esperarse, salió positiva. Entonces le receté una dieta libre de gluten. 4 meses después, recibí una carta de Fran que decía: los síntomas diarios de la jaqueca han disminuido desde que eliminé el gluten de mi dieta. Los 2 cambios más grandes en mi cuerpo han sido la falta de un calor intenso en la cabeza durante las noches que antecedía la jaqueca y el aumento increíble de mis niveles de energía. Hoy día, mi nivel de logros diarios es enorme en comparación con mi vida antes de conocerlo a usted. Después concluía: gracias de nuevo por encontrar lo que parece ser la solución a todos estos años de una vida miserable llena de jaquecas. Desearía haber podido devolverle todos esos años, pero al menos pude darle un futuro libre de dolor. Laurín era otra paciente que me visitó con una serie de síntomas distintos, pero con una historia familiar o similar de sufrimiento. A sus 30 años me contó de frente durante la primera consulta que estaba teniendo ciertos problemas mentales. Me describió con detalle los 12 años anteriores, los cuales calificaba como una caída en picada en cuestiones de salud. Me contó que su juventud había sido muy agobiante después de haber perdido tanto a su madre como a su abuela cuando era niña. Después de entrar a la universidad, la hospitalizaron varias veces por ataques de manía. En esa época tuvo episodios en los que se volvía muy parlanchina y tenía un concepto grandilocuente de sí misma. Luego comía en exceso, subía mucho de peso y se deprimía al grado de tener pensamientos suicidas. Acababa de empezar a tomar litio, un medicamento que suele usarse para el tratamiento del trastorno bipolar. En su familia había antecedentes de enfermedades mentales. Su hermana tenía esquizofrenia y su padre era bipolar. Fuera del recuento dramático de sus padecimientos mentales, el resto de su historial médico era bastante ordinario. No había padecido problemas intestinales, ni alergias alimenticias, ni ningún otro de los síntomas que suelen asociarse a la intolerancia al gluten. No obstante, me adelanté y le emití una orden para que le hicieran un análisis de sensibilidad al gluten. Al igual que en el caso de Fran, fue en una época en la que aún recomendaba las pruebas de sensibilidad al gluten, pero cabe recordar que esos estudios ya no son indispensables. Más adelante ahondaré en ello. Sus resultados arrojaron cifras elevadas en 6 de los marcadores importantes que determinan la intolerancia a dicha proteína. De hecho, varios de esos marcadores mostraban resultados del doble del rango normal. 2 meses después de empezar una dieta libre de gluten, Lauren me escribió una carta que hacía eco de buena parte de lo que me habían dicho antes otros pacientes que habían empezado dietas libres de gluten y habían tenido resultados sorprendentes. Desde que dejé el gluten, mi vida ha dado un giro de 180 grados. El primer cambio que me viene a la mente, quizás el más importante, es mi estado de ánimo. Cuando comía gluten, luchaba contra la sensación de estar deprimida. Siempre debía estar peleándome con la nube gris sobre mi cabeza. Ahora que dejé el gluten, no me siento deprimida.
El otro día lo consumí por accidente y al día siguiente volví a sentirme deprimida. Otro de los cambios que he notado es que tengo más energía y logro concentrarme por periodos más largos. Mis pensamientos son tan agudos como antes. Puedo tomar decisiones y llegar a conclusiones lógicas y confiadas como nunca antes. Y también me liberé de buena parte de mis comportamientos obsesivo-compulsivos. Déjame darte otro ejemplo de un caso emblemático con un conjunto del todo distinto de síntomas que también se relacionan con el mismo culpable. Kurt y su madre me visitaron cuando él tenía 23 años y sufría espasmos anormales. Su madre me dijo que 6 meses antes de la consulta, su hijo había empezado a parecer que temblaba. Al inicio los temblores eran ligeros, pero con el tiempo fueron intensificándose. Había consultado a 2 neurocirujanos que le dieron 2 diagnósticos distintos. Uno le dijo que padecía temblor esencial, mientras el otro afirmó que se trataba de distonía. Los médicos le habían ofrecido propranolol, un medicamento para la tensión arterial que se utiliza para tratar algunos tipos de temblores. La otra recomendación era inyectarle toxina botulínica en varios de los músculos de los brazos y del cuello para paralizar de forma temporal los músculos espásticos. Tanto él como su madre tomaron la decisión de rechazar las pastillas y las inyecciones. Esta historia tiene 2 aspectos interesantes. En primer lugar, se le diagnosticó que tenía un problema de aprendizaje cuando estaba en 4º grado, a lo cual su madre contestó que era porque no podía lidiar con estímulos excesivos. En segundo lugar, durante varios años se quejó de dolor de estómago y de evacuaciones diarreicas, al grado de que tuvo que consultar a un gastroenterólogo, quien le tomó una biopsia del intestino delgado para hacer un estudio de enfermedad celíaca, el cual salió negativo. Cuando examiné a Kurt, su problema motor era muy evidente. El chico era incapaz de controlar el temblor de sus brazos y cuello. Parecía estar sufriendo bastante. Revisé sus estudios de laboratorio, los cuales, en su mayoría, no eran concluyentes. Le habían hecho pruebas para determinar si era enfermedad de Huntington, un trastorno hereditario que se conoce por ocasionar una anormalidad motora similar a la de Kurt, o enfermedad de Wilson, un trastorno de la metabolización del cobre que también se asocia con anormalidad motora. Ambas pruebas salieron negativas. No obstante, los análisis de sangre para medir la sensibilidad al gluten mostraron algunos niveles elevados de anticuerpos que indican vulnerabilidad. Le expliqué a Kurt y a su madre que era importante descartar la intolerancia al gluten como causa de su trastorno motor, por lo cual le di información sobre cómo llevar una dieta libre de gluten. Unas semanas después, recibí una llamada de su madre diciéndome que sin duda alguna los temblores habían disminuido. Dada la mejoría, Kurt había decidido continuar a régimen y después de aproximadamente 6 meses, los espasmos anormales desaparecieron por completo. Los cambios que ocurrieron en la vida de este joven son asombrosos, sobre todo si pensamos que un sencillo cambio en la dieta puede causar una transformación tan impactante. Se está empezando a difundir más la literatura médica que documenta la conexión entre algunos trastornos motores y la intolerancia al gluten. Varios médicos como yo han empezado a identificar y a tratar un puñado de individuos cuyos trastornos motores sin causa identificable han disminuido por completo con ayuda de un programa alimentario libre de gluten. Por desgracia, la mayoría de los médicos alópatas no está dispuesto a buscar la exploración para dichos trastornos motores en la alimentación ni están al tanto de los descubrimientos más recientes. Apuesto que la mayoría no sabe que, a partir de 2015, las revistas médicas empezaron a documentar toda clase de casos en los que la sensibilidad al gluten provoca síntomas similares a los de la esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Imagina que te diagnostican ELA por equivocación y luego descubres que en realidad lo que tenías era intolerancia al gluten. No obstante, debo enfatizar que esto no es algo demasiado común y que adoptar una dieta sin gluten no cura la ELA, lo cual es una enfermedad gravísima para la que no existe tratamiento. Estos casos no son atípicos, en realidad reflejan patrones que he observado en muchísimos pacientes. En su mayoría llegan a mi consultorio quejándose de una serie muy vasta de dolencias, pero tienen algo en común: son sensibles al gluten. Tengo la creencia de que el gluten es veneno de nuestros tiempos y de que las investigaciones recientes nos obligan a los médicos como yo a prestar más atención y a mirar el panorama completo cuando nos enfrentamos a trastornos y a enfermedades neurológicas. La buena noticia es que conocer este denominador común implica que podemos tratar y, en algunos casos,
curar un amplio espectro de afecciones con una sola indicación: eliminar al gluten de la dieta. Si entras a cualquier tienda de alimentos saludables e incluso a cualquier supermercado, te sorprenderá ver la cantidad de productos que ostenta la leyenda "no contiene gluten". En los últimos 2 años, el volumen de venta de productos sin gluten detonó. Se estima que para 2020 el mercado mundial de alimentos libres de gluten valga más de $7.500 millones. Las versiones sin gluten de productos como cereales para el desayuno y aderezos para ensalada se están aprovechando del número cada vez mayor de individuos que se inclina por ellos. ¿De dónde viene esta tendencia? Es muy probable que la atención que le prestan los medios de comunicación tengan algo que ver. Puñados de celebridades, atletas profesionales y personas de alto perfil defienden a capa y espada los efectos transformadores de la alimentación libre de gluten. Sin embargo, ha surgido una facción que cuestiona este estilo de vida. En mayo de 2017, los medios informativos de todo Estados Unidos se llenaron de titulares que sugerían que llevar una alimentación libre de gluten sin tener un diagnóstico de celiaquía era peligroso. El argumento de que las dietas libres de gluten se vinculan con infartos fue reproducido por incontables medios. Incluso The Independent se atrevió a afirmar que las populares dietas sin gluten que aman celebridades como Gwyneth Paltrow y Russell Crowe pueden incrementar el riesgo de cardiopatías. ¿Será verdad? ¿Qué hay de los titulares que afirmaban que abandonar los productos con gluten incrementaba el riesgo de intoxicación por arsénico y mercurio? Examinemos cada argumento por separado. Empecemos por el debate del gluten y el corazón. Si hacemos a un lado los titulares sensacionalistas y examinamos los estudios a los que hacen referencia para llegar a tan absurda afirmación, descubriremos lo siguiente. Estoy citando uno de esos estudios respetables publicado por la revista médica BMJ, antes conocida como The British Medical Journal, cuyos autores pertenecen a distintos departamentos del área médica de Columbia y Harvard. A largo plazo, la ingesta dietética de gluten no se asoció con riesgo de enfermedad coronaria. No obstante, evitar el gluten puede derivar en un consumo reducido de cereales integrales benéficos, lo cual a su vez puede influir en el riesgo de cardiopatías. En muchos casos, las personas que adoptan una dieta libre de gluten consumen menos fibra dietética y recurren a productos que se anuncian como libres de gluten, los cuales quizá no contengan aquel ingrediente, pero han sido igualmente procesados con ingredientes dañinos como grasas trans, azúcares y aditivos artificiales. Sabemos que la fibra dietética es importante para ayudar a disminuir la inflamación y para nutrir la flora intestinal, lo cual también participa en la reducción de la inflamación. El mensaje que debemos extraer de esto es que el gluten sigue siendo un problema, lo cual describiré a continuación con más detalle, y que evitarlo es de suma importancia. No obstante, debemos asegurarnos de consumir cantidades copiosas de fibra dietética libre de gluten. Esa es la conclusión apropiada de esta investigación, como le indican sus autores. Ahora bien, en cuanto a la relación entre el gluten y la intoxicación por arsénico y mercurio, cabe hacer una explicación similar. Examinemos este exagerado titular. Las dietas libres de gluten pueden incrementar el riesgo de exposición a arsénico y mercurio. Reflexionémoslo unos instantes. Es la palabra exposición la que debe despertar sospechas, pues, ¿cómo es posible que al evitar algo incremente tu exposición a sustancias químicas? Si bien es cierto que el estudio encontró niveles más elevados de estas toxinas en personas que no consumen gluten, fue porque consumían mayores cantidades de otros alimentos potencialmente contaminados para reemplazar los cereales con gluten. El arroz, por ejemplo, es una elección popular entre la gente que deja el gluten, y los datos exigen un riesgo particularmente elevado de exposición al arsénico en personas que consumen mucho arroz. Para ser claros, el arroz en todas sus formas naturales, integral, salvaje, basmati, es técnicamente una semilla, no un cereal. Asimismo, sabemos que la fibra ayuda al cuerpo a librarse de toxinas, y abandonar el gluten puede derivar en un menor consumo de fibra, como mencioné previamente. Esa es la realidad. Me sentí obligado a abordar estos argumentos desde un principio. Ahora es momento de ahondar en lo que la comunidad científica dice sobre el gluten. ¿Qué implica ser intolerante al gluten? ¿En qué se distingue de la enfermedad celíaca? ¿Qué tiene de malo el gluten? ¿Acaso no lo hemos consumido desde siempre? ¿Y a qué me refiero exactamente con cereales modernos? Hagamos un recorrido por las respuestas a estas interrogantes. Lo aglutinante del gluten. El gluten, palabra del latín que significa pegamento,
Es una proteína compuesta que funciona como adhesivo y que aglutina la harina para hacer productos como pan, galletas, pastas horneadas y masa de pizza. Cuando le das una mordida a un panqué esponjoso o a un rollo de canela, o cuando estiras la masa de la pizza antes de hornearla, debes darle las gracias al gluten. De hecho, la mayoría de los productos de pan suaves y gomosos que tenemos a nuestro alcance le deben su consistencia al gluten. Esto desempeña un papel fundamental en el proceso de fermentación, permitiendo a la masa inflarse. Cuando el trigo se mezcla con levadura, para tener en tus manos una bola esencialmente hecha de gluten, solo mezcla agua con harina de trigo. Amasa esa mezcla con las manos y luego pon la masa bajo el agua corriente para eliminar los almidones y la fibra. El resultado es una mezcla pegajosa de proteínas. La mayoría de los estadounidenses consumen el gluten en los productos de trigo, pero también se encuentran otros cereales como el centeno, la cebada, la espelta, el kamut y el trigo quebrado, bulgur. Es uno de los aditivos más comunes en el planeta, que no solo se utilizan en alimentos procesados, sino también en varios productos de cuidado personal. Dado que es un agente estabilizador confiable, permite que los quesos untables y las margarinas conserven su textura suave e impide que las salsas y los gravies se cuajen. También está presente en los acondicionadores que fortalecen el cabello, en los rímeles que aumentan el volumen de las pestañas. La gente puede ser alérgica al gluten como a cualquier proteína. Por lo mismo, veamos más de cerca el alcance de este problema. El gluten no es una molécula simple, sino que está conformado por dos grupos principales de proteínas, las gluteninas y las gliadinas. Las personas pueden ser alérgicas a cualquiera de ellas, o a alguna de las 12 distintas unidades más pequeñas que conforman la gliadina. Cualquiera de estas puede detonar una reacción de sensibilidad que conlleva a una posterior inflamación. Cuando hablo con la gente acerca de la intolerancia al gluten, una de las primeras respuestas que suelo recibir es la siguiente: pero yo no tengo enfermedad celíaca, ya me hice la prueba. Entonces, hago hasta lo imposible por explicarles que hay una diferencia abismal entre la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten. Mi intención es difundir el hecho de que la enfermedad celíaca, también conocida como esprocelíaco, es una manifestación extrema de la intolerancia al gluten. La celiaquía es lo que ocurre cuando una reacción alérgica al gluten causa daño específico en el intestino delgado. Esta es una de las reacciones más graves que puede provocar el gluten. Aunque muchos expertos estiman que solo una de cada 100 personas tiene enfermedad celíaca, se trata de un cálculo conservador. La realidad se acerca a más de una de cada 30, pues siguen habiendo una gran cantidad de individuos sin diagnosticar. Se estima que la cifra asciende a 2.5 millones de estadounidenses. Hasta una de cada 4 personas es vulnerable a dicha enfermedad por cuestiones genéticas, y son aún más susceptibles si tienen ancestros provenientes de Europa del Norte. Además, mucha gente tiene inscrita en los genes una versión leve de la intolerancia al gluten, lo cual abre las puertas a una amplia variedad de reacciones. La celiaquía no solo afecta a los intestinos, pues una vez que se activan los genes de esta enfermedad, la intolerancia al gluten se vuelve un padecimiento crónico que puede afectar la piel y las mucosas, además de provocar ampollas en la boca. Dejando de lado todas las reacciones extremas que detonan una afección autoinmune como la enfermedad celíaca, la clave para entender la intolerancia al gluten es saber que puede involucrar a cualquier órgano del cuerpo, aun si el intestino delgado no está comprometido en lo más mínimo. Por tanto, incluso si al individuo no se le diagnostica celiaquía como tal, el resto del cuerpo, incluido el cerebro, está en riesgo si esta persona padece algún tipo de sensibilidad al gluten.